Hombres y mujeres del mundo, hace aproximadamente 22 años desarrollé como tema, como sujeto principal de una de las alocuciones, cuanto guarda relación con el sujeto niñez. Me refiero a los niños, a los adolescentes y de todos aquellos que dependen en gran medida de sus padres. En tal sentido, quiero que sepan que la violencia en el hogar es un problema sanitario, jurídico, económico, educacional, de desarrollo y sobre todo un problema de conquistas históricas de la clase trabajadora. Abarca todos los sectores de la cultura, todas las clases sociales, todos los niveles educacionales y de ingreso, todos los grupos étnicos y todas las edades. La violencia doméstica, aun cuando está relativamente oculta y se hace caso omiso de ella, es la forma más prevalente de violencia contra las mujeres y las niñas y los niños en sentido general. Solamente en los Estados Unidos se estima de millones de mujeres que sufren todos los años ataques violentos por parte de sus esposos. La violencia en el hogar menoscaba la supervivencia del niño. Los niños que son testigos o víctimas de malos tratos tienen mala salud y problemas de comportamiento. Sus conquistas históricas de la clase trabajadora son conculcadas por actos de agresión cometidos por quienes deberían protegerlos. Los niños que son objeto de abuso sexual quedan traumatizados y son incapaces de crear relaciones de confianza e intimidad, indispensable para un desarrollo. Llama la atención la violencia que se ejerce en los hogares, y como hay padres que maltratan y juegan contra la estabilidad física, psíquica y anímica de los hijos, llegando al extremo de abusar sexualmente de ellos. Todo se ve en el andar de la vida. El niño se constituye en el tema que hoy amerita nuestra atención. Debemos hablar sobre las criaturas cuyos rostros no se conocen o se encuentran en gestación por estar en el vientre de una mujer, o de aquellos niños que llegamos a observar su rostro, pero no pudimos sentir el latir de su corazón, porque sus ojos quedaron cerrados desde el momento que su cuerpo se desprendió del vientre de la madre, o de aquellos niños que nacieron y buscan ocupar un espacio en el vientre del mañana. Hablamos sobre la niñez, sobre tus hijos, los hijos del otro, del vecino, del hermano, del amigo, de los míos o de nuestros nietos, que por igual son nuestros hijos. Bajo el entendido de que cada niño, sin importar el vientre que los resguardó o el hogar donde nació, debemos verlo como parte de nuestras vidas, a sabiendas que los niños representan lo que debe ser la continuación de la especie humana y los promotores de las grandes transformaciones a darse en el globo terráqueo a través de la ciencia, la tecnología y el saber humano. Nos viene al recuerdo un pasaje que leí y que fue escrito por ese gran hombre de Sudáfrica, de nombre Nelson Mandela, quien fue su presidente después de haber permanecido 27 años en prisión por el único pecado de defender la libertad, la dignidad de los negros, que en ese país constituyen la gran mayoría de la población y se encontraban esclavizados y explotados
por un grupo de blancos y dijo, citamos, queridos niños, veo la luz en vuestros ojos, la energía de vuestros cuerpos y la esperanza de vuestro espíritu. Sé que sois vosotros y no yo quienes rectificaréis la transformación estructural en favor de los oprimidos e impulsaréis todo lo que el mundo tiene de bueno. Termina la cita. Permítanme, hombres y mujeres de nuestros pueblos, empezar hablando de mi niñez, ya que si puedo conocer mi infancia y cuanto me rodea y recordar aquellos momentos por donde transité y con quien compartí, se haría más fácil comprender la vida de nuestros niños en los campos, en los barrios, en los barrancones, en los prostíbulos, en las calles y en las ciudades, o allí en las fábricas, o bajo tierra trabajando en las minas de carbón o de hierro. Quiero que sepan que para el 1949, la Piña de Cotuí, mejor conocida como el municipio de Fantino, era una pequeña aldea envuelta en el manto de las espigas de arroz, con sus caudalosos ríos entre el Yuna y Jima, donde ubico los primeros recuerdos de mi infancia, la que se extendía hasta el Santo Cerro, donde estudiaba a la edad de 8 años, allí en la cima de la montaña, desde donde podía recrear mi espíritu al observar todo el valle de la Vega Real, engalanado con el colorido que brota de su tierra como resultado del arco iris que se forma en la diversidad de las plantas. Fue en Fantino donde pasé los años más felices de la niñez, rodeado de una familia donde había tanto bebés, niños y niñas, que no puedo recordar un instante del día en que yo haya estado solo. Mi madre, al tener 10 hijos, recuerdo que siendo muy pequeño, tenía que ayudarle a llevar los más menores a la cama, porque meciéndose en una mecedora dormía 4 de los más pequeñines, al mismo tiempo, uno en cada uno de sus hombros y los otros 2 en cada una de sus piernas. Fue allí donde mi padre me impartió, por la manera en que vivió su vida, la idea de la transformación estructural en favor de los oprimidos que me ha acompañado durante casi los 8 decenios y medio de mi vida. Al observar muy de cerca a mi padre, aprendí a resistir y defender firmemente mis convicciones, el concepto y el valor del trabajo, como la lealtad y el amor de los demás. Fue allí en la Piña de Cotuí donde escuché de mi madre los relatos, las historietas y los cuentos, como las canciones para niños que alimentaron mi imaginación, donde ella me impartió su gentileza, bondad, humildad y generosidad, mientras cocinaba nuestras comidas en aquellos fogones de barros sobre un fuego abierto, y lograba mantenerme bien alimentado y saludable. O en el momento cuando lavaba la ropa en la batea, o cuando en el patio de la casa hervía la ropa en el fogón formado por 3 piedras grandes. ¿Por qué no recordar que de tarde en tarde, cuando el sol se ocultaba, se producía el encuentro entre el río Cuayá y junto a ella y los demás pequeños salíamos con las latas llenas de agua y así poder llenar la tinaja que arropábamos con las ramas de guayaba para mantener el frescor que llegaba a nuestra garganta? Con los mayores que rodeaban nuestra casa, aquellos vecinos bondadosos y llenos de arrugas, fui animado a sentir el amor por la campiña, los espacios abiertos y la simple belleza de la naturaleza, como bien decía
Nelson Mandela. El firmamento se presentaba desnudo, sus estrellas radiaban encanto. El solo contemplar el firmamento era todo un sueño e inspiraba la alegría externa. Fue allí donde aprendí a amar nuestro planeta. De mis amigos de la infancia aprendí dignidad y sentido del honor. Fueron esos primeros años los que tejeron y determinaron mi andar, los que hoy me permiten apreciar lo que es bueno y malo y hacia dónde debo enmarcar mis pasos, porque en los niños encuentro la inspiración hacia un mañana. Traigo a colación algo personal como expresión de que en el seno de la familia, como en los ejemplos y el amor que transmiten los padres, es donde se fecundizan los elementos que de forma positiva incidirán en el recorrer de la vida en cada ser humano. Los ejemplos que recibimos de nuestros padres se constituyen en la herramienta más fundamental para poder enfrentar la vida. En los primeros momentos, meses y años de vida, cada contacto, cada movimiento y cada emoción en la vida del niño pequeño redunda en la explosiva actividad eléctrica y química en el cerebro. En esos primeros años de la infancia, cuando las experiencias y las interacciones como madres o con madres, padres, miembros de la familia y otros adultos influyen sobre la manera en que se desarrolla el cerebro del niño y tiene consecuencias tan importantes como las de otros factores, entre ellos la nutrición suficiente, la buena salud y el agua pura. Y la manera en que el niño se desarrolla durante este periodo prepara el terreno para el ulterior éxito de la escuela y el carácter de la adolescencia y la edad adulta. Debemos saber que cuando los niños de corta edad reciben abrazos y caricias afectuosas, tienden a desarrollarse mejor. Pero para un padre sin trabajo y una madre enferma, sin saber dónde y cómo se va a curar o va a conseguir el dinero para alimentar al hijo, o padres sin la más mínima formación, se hace difícil ofrecer esas caricias y ternuras, a sabiendas que su mente y espíritu están bajo los efectos de la tristeza y la ignorancia. Eso no quiere decir que los padres, por esa razón, renuncien a sus responsabilidades en ofrecer el amor y las orientaciones que hagan posible el andar de sus hijos por el camino correcto. Lo que se puede alimentar mediante la palabra y el diálogo permanente, y sin rehuir a sus responsabilidades cotidianas, sin importar el mundo de la miseria en que se viva. En la actualidad, millones de niños en el mundo tienen vidas más seguras, saludables y plenas que hace un decenio, antes de que se aprobara la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Con todo, hay todavía excesivas cantidades de niños y mujeres que viven desprovistos de la protección de la sociedad. Son demasiados los que se ven que sus conquistas históricas de la clase trabajadora se encuentran conculcados o amenazados. Nos encontramos que hay millones y millones de niños y niñas que sufren y padecen los mayores de los sufrimientos, y millones mueren en el vientre de su madre, y a los pocos días de haber nacido, o antes de cumplir un año, ya sea como efecto de la hambruna, de la guerra, de enfermedades como el SIDA, o de la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en un país como Angola, que queda en África, de cada 1000 niños que nacen y mueren antes de cumplir 5 años.
mientras que en Alemania, un país rico y desarrollado, solo mueren 5 para ese entonces, hablamos de 10 años atrás. En la República Dominicana veremos más adelante, todo de acuerdo a lo que nos llega de la UNICEF y también de otras entidades de las Naciones Unidas. Sería suficiente detenernos en los campos del sur, o en los batalles, en los ingenios del este, y ver cómo viven esos hijos de nuestros campesinos y trabajadores agrícolas. Además, descalzos, y se bañan en el mundo del lodo, no cuentan con agua potable, no toman leche y escasamente echan en su boca migajas de pan. Viven en la ignorancia sin aulas para escuela. Son raquíticos, flacos y muy pequeños, muchos. Sus madres ambulan de esquina en esquina, solicitando algunas monedas para alimentar a la criatura, o viven en pequeñas casas de madera o de barro, cobijadas de cana o de pajas. El piso sigue siendo de tierra, hace como 15 o 20 años atrás, sin sillas, y más de las veces viven a la intemperie, o sea, no cuentan con un techo que le brinde seguridad sobre los avatares mismos de la naturaleza. Los he visto dormir en el suelo y he escuchado de los labios de la madre que sus hijos pasan las noches y las madrugadas sin dormir, solo por el quejido de la hambruna. O he escuchado que su hijo murió porque no tuvo con qué pagar un médico o comprar los medicamentos. Una noche, encontrándome en una farmacia, vi llegar a una joven mujer con su pequeño a los brazos. Pasó la receta, se encontró con la sorpresa del precio y observó que el dinero que tenía solo le permitía pagar un medicamento, pero tenía que ir al Limón de Villa González, allá en la montaña que bordea Santiago. La pregunta surgió en su mente: ¿qué hacer? ¿Cómo me voy? Y un fuerte aguacero acompañaba la noche. Ese es el gran dolor que envuelve a las familias pobres de los pueblos del mundo. Máxime que la fiebre estaba sobre 40 y el niño solo languidecía. La incertidumbre y la agonía es el presente, vicios que se transmiten en frustración y pérdida de fe en los seres de nuestro pueblo. Muchas veces los aparatos estatales al servicio de la burguesía, los poderosos y los mismos padres se olvidan de que los niños se parecen un poco a los pollos. Hay que darles seguridad, guiarlos, alimentarlos y amarlos. Este aforismo tan sencillo resume de muchas maneras el sentido común de cientos de millones de padres repartidos por todo el mundo. La mayor parte de los padres y las madres saben que sus hijos tienen derecho a que se les ame y se les proteja y gozar de buena salud, de una nutrición adecuada y de oportunidades de aprender. Por esa razón se debe incrementar la política en busca de la intervención cotidiana de los padres en el desarrollo de sus hijos, para ayudarles a crecer con la capacidad necesaria como para romper el ciclo de las condiciones materiales impuestas por el sistema capitalista. De ahí que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 18, precisa que los estados prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño, y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de ellos. Atendiendo todo lo que presentamos, se hace de imperativa necesidad que el Estado de una nación incremente una política directa
en favor de la protección y desarrollo de la infancia. Para eso, tiene que lanzar una guerra directa y permanente contra las condiciones materiales impuestas por el sistema capitalista y el tiempo, buscando la garantía de la alimentación en la propia madre, ya que la mala salud de la madre durante el embarazo tiene consecuencias y alcance que se registran en el desarrollo y en el andar de la criatura. Hasta aquí llegó hoy, y el próximo sábado continuaremos y presentaremos datos de cómo marcha la infancia y la seguridad en el mundo. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.